¿Cuánto aquí? Sí, trae una cosa, una palabra fea. Sí, con 5 no me da. Sí, porque no. Ya, chicos, entonces luego, continuando hacia distal, vamos a seguir entonces con la articulación del nudo, o también conocida como articulación metacarpofalángica o articulación metacarpofalángica o metatarsofalángica. Ya. Recuerden que hasta la clase de hoy no hacemos diferencias entre miembro torácico y miembro pélvico, porque la región del dígito nos da, digamos, esta facilidad de que las diferencias anatómicas que puedan existir son mínimas o prácticamente inexistentes, considerando de que estamos, digamos, en el curso de grado. Ya, entonces, esta articulación metacarpofalángica va a ser entonces la última articulación, el último segmento de la región del dígito, del cual entonces vamos a gozar, digamos, de alguna manera de esta facilidad. Entonces, el metacarpo o metatarso ya va a corresponder entonces al un hueso largo, que siempre, digamos, el de mayor desarrollo va a ser el número 3, ¿ya? Si nosotros pensamos en algo que hablamos en la primera clase, que más que obvio, que mencionaron en alguna oportunidad en anatomía, siempre es que el mayor dedo del desarrollo del equino es el dedo número 3, y el dedo, digamos, en el cual los equinos se apoyan, ¿ya? Entonces, de este metacarpo, a nosotros nos va... ¿Qué es eso? Más con cariño no me había. Ay, Dios. Está visualizando, evite mirar para ¿Qué acá. nivel de cariño? Vale. Ya me lo imagino. Entonces, de los metacarpos o metatarsos, ¿cierto? Existen algunas diferencias que se comentan, que podrían ver, digamos, que en el metatarso se comenta una forma un tanto más muscular, en el caso del metacarpo más ancho y más aplanado, pero la verdad es que no son cosas de interés ni que tengan repercusión, digamos, desde lo que vamos a estudiar desde el punto de vista radiológico. Más allá de estas diferencias mínimas que nosotros podamos encontrar, ¿ya? En la parte distal siempre vamos a encontrar una trópea, que se indica acá entonces, y esta trópea va a estar, digamos, conformada por dos cóndilos, y ahí es cuando esto debería rayar y no raya. Esta es la teoría que no funciona, no funciona claramente. ¿Ya? Y vemos esta elevación que tenemos acá en el centro, que se denomina eminencia intercondilar. O sea, básicamente una eminencia que está entre medio de dos cóndilos, ¿ya? Y son las estructuras que nosotros deberíamos reconocer en esta tróclea, ¿ya? Obviamente esta tróclea, nosotros vamos a ver que es una superficie lisa, ¿ya? Cubierta de cartílago articular, y esta tróclea del metacarpo o metatarso va a articular con la superficie articular proximal de la primera falange. Por eso es que hablamos de articulación metacarpofalángica o metatarsofalángica, ¿ok? También conocida como concepto nudo, ¿ya? ¿Por qué nosotros vamos a hablar generalmente de nudo? Porque nosotros con el concepto nudo podemos hablar de articulación metacarpofalángica o metatarsofalángica sin la necesidad de ir haciendo diferencias en miembro torácico pélvico. Daría un poco lo mismo, ¿ok? Ahora, estos metacarpos o metatarsos, nosotros vamos a encontrar también los rudimentarios. Los rudimentarios van a corresponder a metacarpos asociados al hueso 2 y hueso 4, dedo 2 y dedo 4, que van a presentar un desarrollo considerablemente menor, ¿ya? De hecho, si se fijan, estos rudimentarios que nosotros podemos ver acá, no presentan en su parte distal una tróquea, sino que presentan solamente una estructura muy pequeña que se denomina botón. ¿Ya? Este botón es una estructura fácil de palpar en los equinos en ubicación subcutánea, y de hecho es un landmark o un punto de referencia para algunos procedimientos que podemos realizar en la zona, como por ejemplo los abordajes interarticulares para la articulación del nudo a través del receso palmar de dicha articulación. ¿Ya? Y en su extremo proximal vamos a ver en cada uno de estos metacarpos 2 y 4 una estructura más engrosada y más ancha que se denomina la cabeza del rudimentario.
Por lo tanto, para cada uno de los rudimentarios, sea 2 o 4, sea el miembro torácico o miembro pélvico, vamos a encontrar entonces una cabeza, un botón y un cuerpo. Ahora, si se fijan, estos rudimentarios que pareciera que son bastante inservibles e inútiles, era el rudimentario, por favor, no vayamos a otra cosa. Me escuché preguntar. Entre estos rudimentarios y este metacarpo número 3 queda un espacio, ¿cierto?, que va a ser ocupado por un tejido blando muy importante, que probablemente en alguna oportunidad explicarán en sus clases de anatomía, que es el ligamento suspensor del nudo, ¿ya? Y también es una estructura con gran casuística de lesiones, con gran casuística de problemas, que, digamos, de alguna manera afectan al performance de nuestro paciente de competencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la lógica de la numeración de los dedos? Recuerden que nosotros siempre numeramos los dedos de medial a lateral. Doctora, ¿no es tan chistoso? ¿Qué le pasa? Entonces tenemos el dedo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Por lo tanto, la lógica dicta que los números menores son de ubicación medial y los números mayores son de ubicación lateral. Por lo tanto, por lógica, el metacarpo 3 es el más desarrollado, el del centro, eso es indiscutible. Pero siempre el metacarpo o metatarso, según corresponda, número 2 va a ser el rudimentario de ubicación medial. Mientras que el número 4 va a ser de ubicación lateral. ¿Ok? ¿Están entendiendo el momento? Me imagino, ¿no? ¿Fácil y bonito? Sí, perfecto. Entonces, si se fijan, la imagen de la izquierda es lo mismo, pero en una muestra real, donde entonces nosotros podemos ver que tenemos en el centro esta eminencia intercondilar, que es una gran elevación entre ambos cóndilos. Podemos ver que es una superficie lisa, muy distinta al resto del hueso, que es lo característico, ¿cierto?, de una eminencia ósea de tipo articular, o sea, que va a estar cubierto de cartílago articular para terminar conformando una articulación sinovial. ¿Correcto? Y además vamos a ver también que pues, el aspecto dorsal de esta tróquea, nosotros vamos a ver en esta zona una pequeña depresión, ¿ya? Y esta depresión va a ser el punto de éntesis de la cápsula articular. Por lo tanto, dirán, pero ¿qué pelotudez me interesa que me estén indicando donde se inserta la cápsula articular? Tiene mucho sentido, porque recuerden que donde hay un tejido blando en una articulación, tengo un potencial punto de estudio para buscar una entesiopatía en una articulación que de hecho es de alta prevalencia de patologías como la articulación del nudo. ¿Ya? Por lo tanto, recordar eso. Entonces, si se fijan acá, podemos ver desde otra perspectiva, ¿cierto?, cómo se proyecta esta eminencia intercondilar en toda su extensión. Lo mismo para los cóndilos. Podemos ver en esta región, entonces, ¿cierto?, esta depresión que les nombraba, que es donde encontramos la éntesis o inserción de la cápsula articular. Y vamos a ver también que a ambos costados de la tróquea vamos a encontrar una depresión, una fosa muy bien marcada, ¿ya? Esta fosa que nosotros vamos a encontrar acá es el punto de origen del ligamento colateral de la articulación del nudo. Nuevamente, o sea, ¿cuál es la lógica de estudiar tejidos blandos en un segmento de radiología y de entender que estos ligamentos pueden presentar entesiopatía? ¿Y cómo las puedo reconocer? Solamente sabiendo su ubicación. ¿Ok? Entonces acá, si se fijan, tenemos el esquema de la articulación del nudo. Bueno, tenemos, ¿cierto?, nuestras falanges acá. Esto sí es un paella bien pesado. Nuestras articulaciones interfalángica distal, interfalángica proximal, ¿cierto? Luego tenemos entonces acá la articulación del nudo, donde vemos entonces acá la presencia de los rudimentarios muy cercanos, ¿cierto? Y si se fijan, con el aspecto palmar o plantar de la articulación, tenemos este hueso que está acá, que corresponde a un hueso sesamoideo. Según lo que hablamos en la primera clase, ¿qué es un hueso sesamoideo? ¿Cuánto más fuerte? ¿Lo digo, doctor? Casi, no. El tendón, excelente. Hueso sesamoideo, por definición, es un hueso que está en el espesor de un tendón. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de hueso sesamoideo distal, porque es la ubicación distal, es un hueso que encontramos palmar o plantar a la articulación interfalángica distal en este punto. ¿Ok? Ahora, si tenemos un hueso sesamoideo distal, si tiene la palabra distal, es que por lógica hay una proximal.
Y efectivamente va a ser así, y tenemos un hueso sesamoideo proximal, y que en efecto son dos, ¿ya? Y que van a estar entonces con la cara palmar o plantar de la articulación del nudo. Entonces, si nosotros tuviésemos una visualización de una muestra de nudo, la que tenemos acá, ya el alambre obviamente no es natural, eso lo van a fijarlo más, por favor, ¿ya? Estos huesos entonces, si se fijan, son de forma triangular o piramidal, donde nosotros además podemos entonces reconocer este segmento que corresponde a una base y este segmento más proximal que se denomina ápice. Por lo tanto, tenemos un ápice, una base y todo esto que va a ser el cuerpo. ¿Ya? Ahora, es importante reconocer cada una de las partes de estos huesos sesamoideos porque podemos tener hallazgos radiográficos en ellos y cuando nosotros queramos describir el hallazgo radiográfico, ya sea una neoformación, una pérdida de radiocapacidad, un aumento de canales vasculares, una fractura, lo que sea, obviamente también cuando yo describo mi informe, me interesa saber en qué parte se está produciendo el hallazgo para también saber, digamos, de qué manera o en qué intensidad va a terminar afectando a mi paciente. Porque los huesos sesamoides proximales no están aislados, ¿no? Son un punto de origen e inserción de una gran cantidad de tejidos blancos. Entonces acá de repente tenemos una estructura muy pequeña, donde de repente un hallazgo radiográfico muy pequeño me va a dar una clínica muy intensa. ¿Ya? La verdad es que los problemas de huesos sesamoides son bastante complejos en algunas ocasiones. Ahora, además, nosotros acá vamos a tener que agregar algunos conceptos de planimetría que yo sé que alguna vez los conocieron, pero los tienen que haber olvidado, que es el concepto de axial y abaxial. ¿Ya? Nosotros para cada uno de estos huesos sesamoides proximales podemos identificar una cara axial y una cara abaxial. Donde la cara axial, eso, va a ser entonces esta cara de cada uno de los sesamoides que mira hacia el axis, hacia el centro del miembro. Mientras que la cara abaxial va a corresponder a esta cara más externa, ¿cierto? De cada uno de los sesamoides. ¿Ya? Esta imagen también nos sirve para apreciar que si se fijan, también con el aspecto palmaro-plantar del metacarpo, aún se sigue proyectando este elemento intercondilar. Y de hecho, si se fijan, ambos sesamoides proximales entonces tienen contacto con el aspecto caudal de los cóndilos, como también con la eminencia intercondilar. ¿Cómo vamos de momento? ¿Fácil y bonito? Súper. Entonces, cuando nosotros tenemos la articulación del nudo, si se fijan entonces por el aspecto dorsal, en esta región, nosotros podemos ver acá, ¿cierto? La eminencia intercondilar, que se hace presente acá, ¿cierto? Acá se ve muy pequeña porque obviamente todo el resto de eminencia intercondilar está entonces acá en contacto con la primera falange y también relacionada, ¿cierto?, con los huesos sesamoides proximales. Más o menos ese sería su recorrido, pero obviamente cuando vemos que está articulando los huesos con la primera falange, con los huesos sesamoides, se hace presente, digamos, un segmento muy pequeño. Y obviamente, cuando tengamos una vista radiográfica similar a esto, el resultado debería ser el mismo. ¿Ok? Ahora, además vamos a agregar... ¿Se puede bajar eso? Entonces, además, si nosotros recordamos, acá está graficado en este segmento una depresión, ¿cierto? Una fosa que hablamos que era el punto de origen del ligamento colateral de esta articulación. Entonces, acá donde nosotros vamos a encontrar ambas porciones del ligamento colateral de esta articulación. Una porción profunda, ¿cierto?, del ligamento colateral. Y también una porción superficial del mismo ligamento. ¿Puedes repetir eso, por favor? Que en esta región nosotros encontramos el ligamento colateral de la articulación del nudo. Y este ligamento presenta dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Saber que la porción profunda del ligamento forma parte de la cápsula articular. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier proceso inflamatorio, más allá del origen que tenga, que sufra este ligamento colateral, va a ser además un proceso inflamatorio dentro de la articulación. Por lo tanto, si yo tengo una desmitis, una inflamación o un daño del ligamento colateral de la articulación del nudo, obviamente esta, si no la trato como corresponde desde el punto de vista de los tiempos, reposo, farmacología, ortopedia, etc., no va a ser tan solo una lesión del ligamento, sino que también va a ser una lesión que va a comprometer la articulación. Y si compromete la articulación y no lo resolvemos a tiempo, ¿qué va a pasar con esa articulación?
artrosis. Entonces, además de esto, vamos a agregar acá que también vamos a tener un ligamento que se llama ligamento sesamoideo colateral. Entonces, el ligamento sesamoideo colateral va a ser un ligamento que va a ir, ojo, desde la cara abaxial del hueso sesamoide proximal hasta el ligamento colateral de la articulación. Vale decir, tendría esta disposición. ¿Cómo se llama ese ligamento? Sesamoideo colateral, porque va del sesamoide al colateral de la articulación. Colateral. ¿Y de dónde va? Desde la cara abaxial del hueso sesamoide proximal hasta el ligamento colateral de la articulación del ¿Y le vas a ver? Que cuando escucha las clases retrocede. Porque eso no es muy complicado. Estas son cosas que debería llevarse en la vida. Hablo muy rápido. No, soy que uno, igual soy más. Soy la mencionada de la vida. Desde cara. ¿Qué dijo? Sí, yo creo que yo me puse de la primera clase de introducción a la medicina veterinaria. Ya, entonces chicos, acá, si se fijan, nuevamente igual que está bien, una imagen bastante buena, donde vemos el ligamento sesamoideo colateral, que estaría aquí mencionado, ¿cierto? Y si se fijan acá también, el ligamento colateral de la articulación del nodo, ¿ya? Acá obviamente no se grafica de manera específica ambas porciones, pero créanme que existen, no las inventé yo hoy día en la mañana, por si acaso. ¿Ya? Ahora, lo que sí es importantísimo, siempre relacionar con la articulación del nudo, es el ligamento suspensor del nudo, ¿ya? El ligamento suspensor del nudo, o también conocido como músculo interóseo medio, ¿ya? Es una estructura entonces que se va a ubicar con la cara palmar o plantar de la caña. Recordemos que el concepto caña hace alusión a un genérico de metacarpo y metatarso, pero abordándolos por igual sin diferencias entre ellos. Y este ligamento suspensor del nudo, ¿ya? Va a recorrer la cara plantar o palmar de esta zona y fíjense, muy bien sujeto y delimitado además con la presencia de estos huesos, ¿cierto? Rudimentarios 2 y 4, ¿cierto? Por lo tanto, este espacio que queda como entre los tres huesos es el espacio que aborda el ligamento suspensor del nudo. Pero estoy confundido. Se llama ligamento suspensor del nudo, pero también al mismo tiempo es el músculo. Te explico, no, es que es para confundirse, pero no sé que la explicación es súper estúpida. Lo que pasa, doctora, es que en el caso, la mayoría, por no decir la totalidad, de los conceptos anatómicos vienen de la anatomía humana. Y en el caso de los humanos, cuando nosotros vemos la región de la palma de la mano, en un plano profundo, donde una vez ya has diseccionado las ramas musculares del flexor digital superficial y el flexor digital profundo, tú encuentras un músculo que se llama músculo interóseo medio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en los caninos sigue existiendo el músculo interóseo, ¿ya? Y este músculo interóseo es bastante pequeño y de no tanta relevancia. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de los equinos y de los bovinos, el o dos dedos de apoyo, sigue existiendo este músculo interóseo. Pero si tú lo miras, no parece un músculo, porque tiene un porcentaje de fibras musculares que debe ser de 4, 1%, 2%. Entonces, la estructura desde el punto de vista funcional para estas especies y dada, digamos, sus características histológicas, la verdad, me clasificaría más como ligamento. Pero, si te vas al origen de la estructura y según la nómina anatómica veterinaria, que es la que rige a nosotros los anatomistas, deberíamos nombrarle como músculo interóseo medio. Pero en el gremio de los salvajes que atendemos caballos y los vemos en las cojeras, si tú les decías cualquiera músculo interóseo medio, porque se conoce como ligamento suspensor del nudo o ligamento suspensor. Ya. Es un problema. Y de hecho, para mí, digamos, yo siempre estoy en una situación bastante compleja porque a mí me gusta mucho anatomía, yo de hecho lo que más hago clases es de anatomía. Se nota. Tomando café. Y de repente queja, buenas tardes, sí, a quejar. Tomando café.
El aire acondicionado que no funciona. Todavía no funciona, habría que Entonces, doctora, yo quedo siempre en una situación muy compleja porque, por ejemplo, yo, como, digamos, parte de la anatomía, hay conceptos que conozco y manejo muy bien. Entonces, de repente, tú llegas a cursos o a congresos, digamos, o cualquier tipo de instancia donde compartes con colegas del área, digamos, de la medicina del aparato locomotor, del equino. Y muchas veces hay conceptos que no se ocupan como corresponde, y que está bien, porque no necesariamente tenéis que ser siempre tan técnicos, a fin de cuentas la idea es que uses un lenguaje que se entienda. Como por ejemplo, hueso navicular. En cualquier congreso a nivel mundial del aparato locomotor, todos van a hablar de hueso navicular. Pero si yo voy a un congreso de anatomía y hablo de hueso navicular, no va a parecer que un buen metido un manzanazo, ¿cachai? Porque no, pues hueso se está muy distal. Y así un montón de otras estructuras que podrías llegar a tener. Ya, Entonces, este ligamento suspensor del nudo, como les decía, va a abarcar entonces la cara palmar o plantar de la caña. Y en algún punto muy cercano al botón de los rudimentarios se va a dividir en dos ramas. Una rama lateral y una rama medial. Y si se fijan, estas ramas se abren hacia lateral. Y finalmente estas ramas, en estos puntos de acá, se van a insertar de manera parcial en la cara abaxial de los huesos sesamoides proximales. O sea, si nos devolvemos un poco a esta imagen, nosotros en este punto veríamos entonces cómo este ligamento suspensor se divide en dos ramas, y acá en la cara abaxial se inserta de manera parcial en la cara abaxial de los huesos sesamoides proximales. Ya, nadie me pregunta, entonces yo se lo digo. Ya, pero ¿a qué se refiere con inserción parcial? A que se insertan los huesos sesamoides proximales, pero el ligamento no termina ahí. Nosotros generalmente tenemos el concepto, ¿cierto?, de que el ligamento va a un punto, se inserta en otro y, digamos, el ligamento se acaba. Pero en estos casos, lo que nosotros vamos a ver es que desde este punto donde se inserta de manera parcial, el ligamento sigue y va a girar hacia dorsal para finalmente insertarse en el tendón del músculo extensor digital común, o extensor digital largo, ¿cierto?, si es que fue su miembro pelado. ¿Ok? Ahora, la pregunta es siempre, pero profe, ¿por qué me hace una clase de suspensor del nudo si estamos viendo nudo? Porque obviamente, chicos, si nosotros después vemos hallazgos radiográficos en los huesos sesamoides proximales, estos hallazgos radiográficos de alguna manera afectan a la cara abaxial de los huesos sesamoides proximales, obviamente van a terminar afectando al ligamento suspensor del nudo. O en muchas ocasiones también, de hecho creo que tenemos unos casos para ver en la otra mitad de la clase, vamos a ver que hallazgos radiográficos que pudiesen parecer una resolución muy simple, podrían verse complicados también por la presencia de la inserción del ligamento en esta zona. ¿Ok? ¿A dónde inserta cuando pasa hacia dorsal? En el tendón del músculo extensor digital común. O extensor digital largo si es que fuese miembro pélvico. Pues como que el suspensor del nudo ya me acuerdo. Son solo 4 años atrás. Solo 4 años. Ya. Ahora, vamos a ver, chicos, que lamentablemente acá tenemos más de un ligamento a estudiar. Entonces vamos a ver qué ligamentos que nosotros podamos encontrar asociados a los huesos sesamoides proximales los clasificamos en 3 partes, que se van a llamar ligamentos proximales, medios y distales, que básicamente va a corresponder a los ligamentos que nosotros podamos encontrar acá, en la zona más proximal, en la zona media o en la zona más distal, que van a ser ligamentos muy relacionados con la primera falange. ¿Ya? De hecho, todos estos ligamentos que nosotros hemos nombrado y que vamos a nombrar forman parte de un aparato funcional que se denomina aparato suspensor del nudo, que son una serie de tejidos blandos que de alguna manera evitan la hiperextensión del nudo. ¿Ya? Nuevamente más de lo mismo. Si bien obviamente estos contenidos tomarían mucho más sentido y mucha más rudeza, digamos, en la parte de ecografía, que no creo que alcancemos a ver, porque no lo considero apto para plegado, la verdad. Creo que es un contenido un poco más complejo.
Ya, pero igual, digamos, podemos encontrar hallazgos desde el punto de vista radiográfico asociados a estos tejidos blandos, ¿ya? Y obviamente la clínica va a ser siempre la misma. Clínica de daño del aparato suspensor del nudo. Porque este ligamento suspensor del nudo es un ligamento claro, importantísimo, de gran tamaño, que evita la hiperextensión del nudo, pero todos los ligamentos que se relacionan con los huesos sesamoides proximales de alguna manera ayudan a la función de este ligamento. Por lo tanto, la lesión de uno o de los otros genera la misma clínica. Y obviamente es importante saber dónde está, digamos, la lesión para saber cómo la abordo bien, aunque la clínica sea la misma. Entonces, vamos a ver que en la parte proximal, todo esto, para que se ubiquen un poco. Este esquema lo que está graficando es lo siguiente. Las líneas de color gris, esto es una perspectiva palmar de una articulación del nudo, donde las líneas grises estarían simulando el recorrido del ligamento suspensor del nudo. Y acá lo que tenemos, justo en esta zona, serían los huesos sesamoides proximales. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a encontrar va a ser el ligamento metacarpo intersesamoideo, que es básicamente un ligamento que va desde el metacarpo hacia el espacio entre los sesamoides. O sea, si se fijan, el mismo nombre nos está dando toda la información. Luego avanzamos hacia los ligamentos medios, donde vamos a encontrar el ligamento palmar, o también disculpe, ¿el sesamoideo proximal es el rojito que se ve? Sí. Ya. Ojo, ligamento sesamoideo proximal no es un nombre, es una clasificación. El ligamento que se está viendo es el ligamento metacarpo intersesamoideo. ¿Ya? Y luego vamos a tener el ligamento palmar, o también conocido como ligamento intersesamoideo, que está graficado con este óvalo, ¿cierto?, de color gris claro, que es básicamente un ligamento que va a estar en toda la superficie de ambos huesos sesamoides proximales, y que de hecho vamos a ver que presenta la característica de presentar sobre él mismo una placa fibrocondroide, que es una placa de fibrocartílago, para facilitar el deslizamiento del tendón del músculo flexor digital profundo. ¿Ya? De hecho lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. También, obviamente, en este mismo sector vamos a agregar los ligamentos sesamoideos colaterales, ¿cierto? Que son los que vimos hace un par de diapositivas atrás. Y luego, lo que sí va digamos, de más importancia, son los ligamentos sesamoideos distales, donde nosotros vamos a encontrar un intersesamoide, ligamentos cruzados, oblicuos y rectos. ¿Ya? El ligamento intersesamoideo va a ser de ubicación, digamos, entre los sesamoides pequeño y más distal. Luego tenemos, en un plano más profundo, los ligamentos cruzados, que van a estar en esa disposición, ¿ya? Que se van a insertar, digamos, en la parte más proximal del trígono palmar de la primera falange. Luego vamos a tener el ligamento oblicuo, que se va a originar en la base de los huesos sesamoides proximales, para finalmente insertarse en el trígono palmar de la primera falange. Y finalmente vamos a tener el ligamento recto, que es el ligamento más superficial de este grupo, y que este se va a originar en el borde distal del scutum proximal, ¿ya? Que scutum proximal es un sinónimo de lo que les acabo de nombrar, que es esta placa fibrocondroide del ligamento intersesamoideo, que ya lo vamos a mostrar. Y este ligamento recto, lo que es muy importante es recordar que es el único de este grupo de ligamentos que no se inserta en la primera falange, sino que se va a insertar en la tuberosidad flexora de la segunda falange. ¿Recuerdan en la clase de cuartilla que yo les mencionaba por el aspecto próximo palmar de la segunda falange una tuberosidad flexora, ¿cierto? De hecho yo les dije que ahí se insertaban 7 tejidos blandos y que por eso era un punto súper importante, ¿ya? De hecho, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en más o menos una situación como la siguiente. Cuando nosotros vemos la segunda falange por palmar, nosotros encontramos una estructura más o menos de esta forma, que sería entonces la superficie flexora de la segunda falange. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar en el centro va a ser la inserción del ligamento recto de los huesos sesamoides proximales. A ambos costados de esta tuberosidad flexora, nosotros vamos a encontrar también las ramas de inserción del tendón del músculo
flexor digital superficial. Y a esto nosotros vamos a agregar, y a cada uno de los lados vamos a encontrar un ligamento abaxial y un ligamento axial. Otro axial y otro abaxial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tejidos blandos que se insertan en 3 centímetros. Por eso, esa es la explicación de por qué quizás entonces, si nosotros vemos en una radiografía de dígito un hallazgo muy pequeño en la zona de la tuberosidad flexora de la segunda falange, pueda tener una clínica, digamos, un poco intensa. Porque muchas veces por ahí algunos de los casos clínicos complejos que nosotros llegamos a tener en nuestro diario trabajar es que de repente tenemos... ¿Le sacó la foto, doctora? O aparecí como pelotudo 500 veces antes que lo tuviera. No podía enfocar, pero ¿Terminó? se enfocaba en su cara y no. No, es que está. No se la agarró. Muchas veces el problema que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos casos clínicos, es que a veces tenemos clínicas muy acentuadas, cojeras, digamos, severas, pero hallazgos imagenológicos muy pequeños. ¿Ya? Ahora, por ahí nosotros en alguna clase conversamos que en realidad el tamaño del hallazgo radiográfico no tiene mucha importancia, sino lo que nos importa es la clínica. Y obviamente ahí el examen clínico es el que a nosotros nos da la relevancia de decir, ok, tengo la seguridad que efectivamente este pequeño hallazgo es lo que me genera el problema. Ahora, obviamente, pensando en la gran cantidad de tejidos blandos que tengo en la tuberosidad flexora de la segunda falange, si yo llego a tener un hallazgo radiográfico en esta zona, obviamente que la clínica que voy a tener va a ser bien marcada. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando, vimos entonces los ligamentos de los huesos sesamoides proximales. Que está ahí entre medio, donde está el ligamento axial y el ligamento abaxial, son las ramas del tendón del músculo flexor digital superficial. Lo que pasa es que acuérdate que cuando tú tienes, digamos, una región del dígito, tú tienes, digamos, yo corro para lo acepto, pero listo. Tengo entonces una tercera falange, un cóndilo de la segunda, y también tengo entonces acá una primera. ¿Cierto? Y por el aspecto palmaro-plantar de esta región, yo voy a encontrar el tendón del músculo, flexor digital profundo, que va a llegar hasta esta zona. Aquí deberíamos tener que esto, el hueso sesamoide distal. Esta parte siempre es más gruesa, ¿cierto? Y esto un poquito más, y eso suena un poco. ¿Ya? Entonces tengo el tendón del músculo flexor digital profundo, que se origina en el epicóndilo medial del húmero, no será todo innecesario. Tengo el flexor digital profundo, ¿cierto? Que llega hasta la tercera falange, pero tengo un tendón de disposición superficial a él, que se llama flexor digital superficial, y este flexor digital superficial tiene un recorrido más superficial y se tiene que insertar acá. Entonces el tema es, ¿cómo inserto el tendón? Si no puedo pasar por encima, muy fácil. ¿Qué es lo que hago? Si lo miro desde una perspectiva plantar, lo que yo voy a ver es que entonces tengo mi flexor digital profundo de esta manera. Y entonces, el ligamento que pasa por superficial a él, en este punto, por ejemplo, se va a dividir en dos ramas. Entonces se abre para hacer como esto. Entonces tiene dos estructuras. Esta llega mucho más lejos y como esta es más corta, tiene que abrirse para insertarse. Y esas dos ramas que se abren son las que se insertan acá. ¿Se entiende? Sí. La que se abre es superficial. Superficial. Por eso por ahí algunos hablan así como del tendón perforado y el perforante. No son conceptos muy indecisos. ¿Se entendió, doctor, o no? Sí. De momento todo fácil y bonito, ¿sí? ¿Seguimos? No ¿Sí? tan fácil, Pero se entiende. pero se ve bonito. Estoy tratando de hacer lo más bueno. No puedes. Ya, entonces acá hay una muestra muy bonita que es un plastinado. Y bueno, empiezo a tratar así que más me olvidé. Donde entonces acá, si se fijan, tenemos una superficie lisa, ¿cierto? Casi que pareciera cartílago articular. Esto que está acá, en esta zona,
corresponde entonces a esta placa o cartílago fibrocondroide que está en la superficie del ligamento intersesamoideo. Y es acá entonces, en esta placa, donde se desliza el tendón del músculo flexor digital profundo. ¿Ya? Acá también en esta imagen se logra ver de manera muy linda las ramas del ligamento suspensor del nudo que están llegando hacia la cara axial de los huesos sesamoides proximales. Ahí se ve muy bien. ¿Ya? ¿No te cartílago cuánto se llama? Esto es una placa fibrocondroide. Ahora, esto generalmente se conoce como sputum. Sputum proximal. ¿Ya? Se ven las ramas del ligamento suspensor del nudo. Y también fíjense que podemos ver acá lo que separa la pinza, que esto va a corresponder, fíjense, al ligamento recto, que llega entonces acá, fíjense, a la segunda falange. Y además hay un pedacito muy lindo, si esta parte me encanta, donde puedo ver ese cachito de ahí, que está cortado, y ese cachito de ahí, y corresponden a las ramas o del tendón del músculo flexor digital superficial. Y también incluso se alcanza a ver un poquito de las fibras de lo que sería acá, ¿cierto? Y acá, el ligamento oblicuo. ¿Se entiende, no? ¿Se ubican con la imagen? Sí. Perfecto. El resto de estructuras, ignórenlas porque no son parte de ella. ¿Ya? ¿Con qué se perdieron? ¿Con nada? En los cachitos, ¿eso eran ramas? ¿Estos? Sí, es. Ramas del tendón del músculo flexor digital superficial. Ahora, ¿cuáles son las vistas radiográficas que... ¿Cuáles son las vistas que deberíamos tomar? Las mismas vistas que hablamos, ¿cierto? De la región del dígito, vista lateromedial, dorso palmar o plantar, y las vistas oblicuas. Lo que sí vamos a agregar como parte del estudio radiográfico de la articulación del nudo es la vista lateromedial flectada, que básicamente toma la misma vista lateromedial, pero manteniendo la articulación en flexión. ¿Ya? Ahora, ojo, la vista lateromedial flectada no forma parte del estudio estándar de la articulación del nudo. Por ejemplo, si a mí me piden por interconsulta solamente ir a tomar un estudio radiográfico de nudo simple, yo tomo entonces las cuatro vistas que nombré. Generalmente la vista lateromedial flectada se la piden aparte porque, dependiendo si el caso lo sugiriera, tendríamos que estudiarla, pero no es parte, digamos, de las vistas estándar de la articulación del nudo. Entonces, la vista lateromedial, simple, y podemos ver entonces acá, de manera muy bonita, si se fijan, tengo entonces acá todo el contorno de un hueso sesamoide proximal, pero obviamente acá tengo ambos huesos sesamoides en superposición uno con el otro. Por lo tanto, es una vista que me ofrece poco o nada de información de los huesos sesamoides proximales. Además, que si yo encontrara un hallazgo radiográfico en esta zona, no podría saber si es del lateral o del medial. Por lo tanto, no es una vista muy apropiada para él. Lo que sí podemos ver acá, de muy buena manera, es, por ejemplo, el borde dorsal de la primera falange sin ningún problema. Y fíjense también acá, que tengo esta estructura, que si se fijan tiene una radiopacidad menor a esta zona. ¿Cierto? Y eso tiene una explicación muy lógica. Porque resulta que esta zona que nosotros vemos acá, con menor radiopacidad, corresponde a la eminencia intercondilar. Y toda esta zona, que yo veo acá, con mayor radiopacidad, corresponde a los dos cóndilos de la tróclea que están en superposición. Y eso explica por qué veo, digamos, una estructura con más radiopacidad, o más blanco y otra más clara. Porque si tengo dos estructuras de superposición, obviamente, en términos radiográficos, es una estructura más densa y se ve más blanco, ¿cierto? Mientras que la eminencia intercondilar se va a ver con no, digamos, una radiopacidad menor, un blanco, digamos, un poquito más claro, menos intenso, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá, podemos ver entonces en la vista lateromedial este pequeño segmento entonces digamos, de eminencia intercondilar. El resto está en contacto con la primera falange y con los huesos sesamoides, por lo tal, no logro apreciar mucho más de él. ¿Ok? Seguimos avanzando entonces, y fíjense qué ocurre
cuando yo tomo la misma vista radiográfica, pero con la articulación en flexión. Fíjense que ahora, si bien los huesos sesamoides proximales siguen en superposición, puedo observar esta superficie que anteriormente estaba en contacto con la trócula. Y ahora, fíjense que además tengo una mayor superficie de eminencia intercondilar que puedo observar. Considerablemente más amplio de lo que yo veía, ¿cierto?, en la vista lateromedial estándar. ¿Correcto? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, ¿cómo se llamaba esto que se ve ahora? La primera. Eminencia intercondilar, que es como la eminencia que está entre los cóndilos, es como un efecto de estos. Como dos elevaciones y una central más grande. Sí, pero esa flecha que está en medio, A la ¿indica flecha, solamente los huesos sesamoides? la superficie articular Ya. de los huesos sesamoides, que están en contacto con los cóndilos de la trócula, con su aspecto palmar o plantar. ¿De momento clarito? Luego tenemos la vista dorsopalmar, donde si se fijan, los huesos sesamoides proximales no están superpuestos entre sí, pero sí podemos ver entonces que estos huesos sesamoides están superpuestos con la caña, ¿cierto? Entonces podemos obtener un poquito más de información de ellos, pero siguen, digamos, estando en superposición. Ahora, según lo que hemos estudiado en clase, la vista dorsopalmar o dorsoplantar, ¿qué es lo primero que me tengo que fijar? Sí. Bien, cartílago articular. Cartílago articular, como es cartílago, obviamente no lo veo de manera directa, pero puedo interpretar, puedo intuir su presencia. ¿Por qué? Porque voy a ver entonces una línea lúcida en esta zona, que dado a que acá hay una estructura cuya densidad no es capaz de absorber mucha radiación, no alcanza a aparecer en la radiografía, pero gracias a eso, de manera negativa, digamos, puedo interpretar su presencia. ¿Qué me interesa en esto? Que esta línea radiolúcida entonces tenga el mismo ancho, el mismo espesor en todo su recorrido, para así yo asegurarme que no tengo pérdida de cartílago articular. Hay un detalle, sí, la vista dorsopalmar, que es muy importante, digamos, considerar que la verdad, en el estricto rigor de la técnica radiográfica, la vista no es absolutamente dorsopalmar, porque nosotros lo que vamos a hacer en la vista dorsopalmar, suponiendo que el chasis está acá, ¿cierto?, y el disparador de rayos está acá, nosotros elevamos un poco el ángulo del disparador, solamente del disparador, o sea, el disparador de esta línea recta, lo elevamos un par de grados hacia proximal. ¿Para qué? Porque obviamente yo necesito que en la vista radiográfica que yo tome, los huesos sesamoides proximales aparezcan un poquito más arriba. Porque la verdad es que la vista no tendría mucho sentido si el hueso sesamoide me aparece en esta zona. ¿Ya? Entonces, por eso, en el estricto rigor, en la práctica, la vista dorsopalmar, ¿ya?, se toma elevando un poco el disparador hacia arriba, ¿ya? Para evitar entonces que los huesos sesamoides proximales se interpongan con la superficie. ¿Y esa se llamaría radiografía no Sky? No, la verdad es que no, porque es tan poca la modificación que tú haces, doctora, que no la alcanzamos, no, igual sigue siendo dorsopalmar. Y tengo otra pregunta que llegué un poco tarde. Los sesamoides proximal, ¿no es que uno sea lateral y el otro medial? Sí. ¿Se llaman así? Ya. Hay un lateral y uno medial. Ya. No estamos viendo el tema de la vista. Y eso es como de la lengua. Seguimos entonces, y luego obviamente tenemos las pistas oblicuas que serían la dorsolateral palmaromedial y la dorsomedial palmarolateral, o plantar según corresponda. Y acá si se fijan entonces son las primeras vistas, donde entonces yo sí por fin puedo ver los huesos sesamoides proximales sin ningún tipo de superposición. ¿Dudas, consultas, preguntas, reclamos, descargos, quejas?
¿Ya asumí? Vamos a repasar esto. Ya. ¿Nos tomamos un café como aquí en la perspectiva? Sí, yo voy a café. Perfecto. Sí, está dentro. Sí, es que no me Sí, mira. Sí, tampoco es como que aire grave. Mira qué gracia. Dice aire grave. Somos unos guanes de onda. Salubre. Bueno, podría. Ya, sigamos. No tengo, yo sé. Ya, entonces para ver un poco algunos hallazgos radiográficos de nudos. Aquí tenemos un caso antiguo de la misita. La misita era una yegua de la sangre chilena, una yegua de rodeo, yegua que tiene que haber tenido para ese entonces unos 12 años en un caso antiguo. De hecho, todavía tenía, van a ver la calidad de las imágenes del equipo viejo todavía. La yegua tenía antecedentes de síndrome navicular, ya con, digamos, un tratamiento que habían considerado los dueños efectivos hace mucho tiempo. Esta yegua yo no la había atendido hasta este día. Y, digamos, la yegua, a pesar de que estaba con su tratamiento a full, la yegua seguía claudicando, pero la yegua tenía el antecedente que había usado herradura de huevo por mucho tiempo. Y además presentaba herradura de huevo, que es una herradura que literal tiene formato de huevo, que en vez de ser, digamos, como una herradura con la forma, digamos, normal, es una herradura que tiene esta forma. ¿Ya? Ahora, la herradura de huevo, digamos, ya me indicaba mucho una yegua que tenía fusión sinovial en el receso pálmaro proximal de la articulación del nudo, me indicaba que hay un proceso inflamatorio en la articulación del nudo. Además, es sabido que la herradura de huevo, si bien genera alguna especie de alivio, digamos, en la región del aparato podotropial, sí, digamos, el precio que tienes que pagar es que la articulación del nudo sufre mucho. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, los hallazgos, tanto a la anamnesis como al examen clínico, eran demasiado sugerentes, ¿cierto?, de un problema en la articulación del nudo. Entonces, una vez que nosotros tomamos el estudio radiográfico de la articulación del nudo a la misita, los resultados fueron estos. Entonces, si se fijan acá, tenemos esta elevación, digamos, bien delimitada y circunscrita acá en el borde dorsal de la primera punta, ¿cierto? También podemos ver esto que tenemos acá. ¿Qué sería eso? Doctora, mira, si tú vas a hablar de pérdida de cartílago articular o colapso articular, siempre esta. Esta es la vista para él. ¿Ya? De hecho, si se fijan en la imagen del extremo inferior derecho de la pantalla, fíjense que los bordes tanto de la primera falange como del metacarpo son como lisos y circunscritos. Pero fíjense acá, la imagen del aspecto inferior izquierdo. Tengo un cachito. Osteopito. Diagnóstico de la yegua. Artrosis de mes. O sea, esta yegua sufrió las consecuencias de un tratamiento básico. Nada más. Es que esta yegua con otro tratamiento, esto no habría pasado. Esto que está acá, esto que está aquí, es un hallazgo radiográfico que, claro, es un vil osteofito, pero es un hallazgo radiográfico que entrega mucha información. Porque cuando yo veo un hallazgo radiográfico, hablemos de una neoformación ósea, o por qué no una fractura, en este punto, esto se produce porque este aspecto de la primera falange impacta con este
borde del metacarpio. Y si eso ocurre, significa que hubo una hiperextensión de la articulación. Y por ende, hay una estructura que no está haciendo la pega. Cuando yo veo este tipo de hallazgo radiográfico, generalmente tengo caballos que presentan una lesión en el ligamento suspensor del nudo o en el aparato suspensor del nudo. Porque bien sabemos que cuando yo tengo, digamos, uno de los signos cardinales de la inflamación es pérdida de la función. Entonces, cuando yo tengo una lesión severa en el ligamento suspensor del nudo, constantemente los caballos sufren fenómenos de hiperextensión, porque el ligamento no hace su pega. Por lo tanto, estos extremos chocan. Y por lo tanto, el proceso inflamatorio que va a generar, o una neoformación ósea, o en algunos casos, digamos, algunos hallazgos incluso más complejos. Acá, una vista dorso palmar normal, donde si se fijan entonces, para recordar, tenemos huesos sesamoides, ¿cierto? Normal, y recordar, doctora, que esta es la vista radiográfica para estudiar cartílago articular. Luego tenemos el caso de Carrete Malo. Carrete Malo era un caballo que estaba buscando un cliente muy importante. El síndrome nuclear solamente es cuando es a nivel de la tercera falange o el dígito en completo. Mira, el síndrome probotropial afecta al aparato podotropial. El aparato podotropial incluye una gran cantidad de estructuras que están asociadas solamente a la región donde tú encuentras la articulación interfalángica distal. Porque compromete hueso sesamoide distal, subligamento limpar proximal, limpar distal, ligamento colateral del hueso sesamoide distal. También afecta a las porciones sesamoidea e infrasesamoidea del tendón del músculo flexor digital profundo y articulación interfalángica distal. O sea, son todas estructuras muy distales. Quizás te confundiste el caso anterior porque... Ya. ¿Cuál era la explicación del caso? La yegua mucho antes de que yo la viera, porque no era mi paciente que fue por interconsulta, que es que, a ver, te explico. Hay casos que de repente me toca atender, que es cuando, por ejemplo, el veterinario que generalmente es de cabecera, o la persona que está yendo, no logra resolver un problema porque se hace complejo, yo aparezco y voy. ¿Ya? Entonces, claro, esta yegua tenía síndrome navicular o podotropial durante mucho tiempo, hablemos, no sé, 5 años antes que yo llegara ahí. La yegua se le colocó herradura de huevo, medicaciones intraarticulares, un montón de cosas. El tema es que eso estuvo bien, pero una parte de la anamnesis me indicó que por mucho tiempo se usó esta herradura. Y esta herradura alivia mucho el aparato podotropial, pero el precio que pagas es que más arriba la articulación del nudo se estresa mucho. Y por eso es que terminamos con las imágenes que terminamos. ¿Me has preguntado? Sí, yo iba a preguntar en particular por el síndrome navicular. Como ¿a qué se refiere? Tengo entendido que es como el dolor particular en el sesamoide navicular, con afecciones a los ligamentos, etc. Pero en particular, no lo sé. No es muy particular. Te explico. Está el hueso navicular y hay un aparato que se llama aparato podotropial, que es básicamente un conjunto de estructuras que trabajan en conjunto, donde vas a tener el hueso navicular, todos sus ligamentos y una parte del tendón. Y todas esas estructuras trabajan en conjunto. Entonces, como trabajan en conjunto, hacen toda la misma pega y cuando se lesiona uno, se termina lesionando. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome podotropial, estamos hablando de un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que afectan a una estructura o a un aparato en particular, que es el aparato podotropial. ¿Ya? Ahora, este síndrome podotropial es un síndrome, es una patología de carácter crónico, de carácter degenerativo. En ese aspecto se parecería un poco a la artrosis en el tema de que las problemáticas que ahí se presenten siempre van a progresar en el tiempo. Ya sea, digamos, una afección que afecte principalmente al hueso, o principalmente, no sé, a uno de los lóbulos del tendón del músculo flexor digital profundo, o a cualquiera de los otros tejidos blandos asociados. Pero es básicamente una enfermedad degenerativa del aparato podotropial. Ahora, desde el punto de vista radiográfico, lo que tú puedes estudiar es el hueso navicular. Y que ahí, digamos, nosotros en la primera clase hablamos de los posibles cambios radiográficos que tú puedes hacer. Ahora, hay muchos caballos que presentan síndrome podotropial, pero que no presentan hallazgos radiográficos.
y que su diagnóstico solamente se puede hacer mediante resonancia nuclear magnética. ¿Cachai? Porque infelizmente, si tú piensas, la parte del tendón del flexor digital profundo, que es la que más se relaciona con el navicular, está dentro del casco. Entonces, claro, se describe que hay una ecografía transcuniana, que es una ecografía que se hace sobre el casco, pero la verdad es que la calidad de la imagen, ministerio, no. Hay colegas que hablan maravillas de ella. Yo en lo personal creo que no vale ni siquiera la pena practicarla. Tema de opiniones. Entonces, la única manera que tú realmente puedes evaluar bien esto es mediante resonancia. Ahora, hay muchos de los caballos que presentan síndrome podotropial que en la región de la cuartilla tú evalúas ecográficamente el tendón del músculo flexor digital profundo y la mayoría de las veces el que siempre se lesiona es el lóbulo lateral. Pero como te decía, son enfermedades degenerativas. ¿Ya? Y que podría afectar al hueso y o a cualquiera de los tejidos blandos que funcionan con este hueso sesamoidoide. Sí, acá en el tratamiento, por ejemplo, porque ya bueno, estaba con enfoque en síndrome navicular. Y ahora, ¿cuál sería el tratamiento a ese neo? Sí. Pero más o menos así. Se llama herradura tipo de cebolla. Es una herradura que no tiene un cierre completo por el aspecto caudal, ¿ya? Pero que sí tiene un ensanchamiento, ¿ya? En la zona de acá, por aumentar la superficie podal relativa y por ende descomprimir la presión de todo el aparato podotropial. A lo cual tú también vas a agregar una especie de desgaste en esta zona que se denomina rolling, que va a disminuir la presión en la fase de protracción del paso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta herradura frente a la herradura de huevo? Que es una herradura que alivia, digamos, de alguna manera la región de la cuartilla y el aparato podotropial, pero en ningún caso significa un estrés para la articulación del músculo. La herradura de huevo es una herradura barata, fácil de usar, que la puede colocar cualquier herrero, pero el problema que tiene es que, claro, tú la es pan por día, hambre para mañana. Porque resulta que hoy día resuelves un problema, pero lo quieras o no, estás generando otro. Claro, hay caballos que de repente viven 10 o 15 años con una herradura de huevo y los nudos no importa nada. Pero la mayoría de los caballos, escrito por literatura y también por mi experiencia, es que los caballos que ocupan por más de un año herradura de huevo terminan generando artrosis a nivel pélvico. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo caballos con problemas en el aparato podotropial? Yo ocupo herradura tipo cebolla o la Onionyx. ¿Sabes? Que esa herradura me permite mejorar o aliviar la biomecánica del aparato podotropial sin la necesidad de estresar la articulación del músculo. Y con la formación de hueso. ¿Qué formación de hueso? La, Ahora, esto digamos desde el punto de vista rasque, porque para el caso de esta yegua, yo tengo que no solo preocuparme del nudo, sino que también del navicular. Entonces, es muy distinto una yegua que, o sea, un caso que tenga solamente artrosis de nudo, a un caso que tenga artrosis de nudo y además síndrome podotropial. En el caso que fuese una yegua solamente con problemas de nudo, no, pues ya ocuparía una herradura normal con full rolling, una ligera proyección hacia atrás de los talones, un despalme bajo de talón, y ahí obviamente la parte farmacológica también tiene que hacer lo suyo. Sí. Siempre o Lo que pasa es que, claro, también depende. después cambiar la. Es que pasa. Ahora sí cae, si me preguntáis, ¿cuáles son los beneficios de la herradura de huevo? Barata. Y cualquier herrero que sepa poner una herradura la coloca bien. En cambio, la herradura, la tipo cebolla, generalmente, para que sea una herradura buena, es una herradura de aluminio. Por lo tanto, para poder moldear la herradura tiene que ser en fragua, o alguien con mucha experiencia, porque si la herradura de aluminio le da un martillazo muy fuerte, la rompí. O la deforma. Entonces ya tenéis que entrar a pagar un herrero que es un poco más caro. Entonces, por ahí de repente la gente, claro, prefiere la de huevo, porque vaya a cualquier lado, la compráis, o por último, fácil. Sí. Y por último, la de huevo, no sé, pues tú tomáis una herradura normal, cortáis otro pedazo de herradura y se lo soldáis. Entonces, claro, es fácil y barato. Pero yo soy partidario de que lo barato cuesta. Si mi cliente se está quedando con 20 lucas más en par de palabras, prefiero no comprar. Porque si no, no podéis mostrar tu trabajo. Eso es.
Ahora, ojo, si hay gente que hoy día trata una libreta con la huevo, pues a él. O sea, cada uno con su librero, cada uno con su receta. Yo te doy mi opinión y como yo trabajo. Ahora, obvio, también te puede pasar, porque acá, digamos, no son autos, son seres vivos, que a veces no se leen los libros. Y puede ser que de repente tengáis un caso de síndrome de puedo trotear y le pongáis la herradura Audiolix y que por de cebolla, y que por motivos que nadie entiende, la herradura le haga pésimo o nada. Y solamente le sirva la agua. No me ha pasado, pero ¿por qué no? Podría ser. Sí, por ser de aluminio normal, plana, no se deforma más fácil. No, pero sí, por ejemplo, es una herradura que te dura justo los 30 días. Y después, Pero, no, pues ahí tienes que comprar otro gasto. Hoy día en el mercado, esta herradura, que generalmente a mí me gusta usar la marca Salenati, que tiene así como una seta y un caballito, ¿no? El par de herraduras que es para las manos cuesta 55 euros. Si eso lo sumáis la raya de frente, te sale 60.000 pesos mensuales solo. y esa se llama así. No, si la original. Tienes que cambiarla. Pero si la de normal es muy fuerte, sí. Así es. Yo Creo me que como la enfermedad es de cortina o astronómica. Y eso es lo que No, es que doctora, ahí es otro tema. O sea, los caballos se erran cada 30 días. Más allá de las patologías, bueno, el casco es una estructura de crecimiento constante. De igual que no. Eso, lo que pasa es que un caballo en condiciones naturales, en teoría, tiene un crecimiento del casco que es proporcional a su desgaste diario. O sea, no sé, si todos los días gastáis un centímetro, todos los días crece un centímetro. Es como la lógica. Ahora, obviamente un caballo de deporte, que es un caballo que todos los días se somete a una carga física importante para que esté al nivel de su competencia, obviamente si el caballo estuviese a pata pelada, digamos, sin herradura, el desgaste diario sería mayor al crecimiento diario, entonces el caballo en menos de un mes estaría cojo. Entonces la herradura, ¿qué es lo que hace? Evitar ese desgaste, ¿está? Y que el caballo pueda entrenar todos los días y si es necesario 2 veces al día sin problema. Ahora, obviamente, durante todos esos 30 o 45 días que te demoraste en herrar, el casco sigue creciendo y la herradura impidió el desgaste. Entonces tú cada 30 días tienes que sacar la herradura, cortar el casco que creció y volver a colocar una. Sí, pues siempre. Salvo que tengas casos como los caballos con laminitis, que son caballos que dada la patología sufren muchas alteraciones en la vascularización del casco. Entonces, creo que lo comentamos ese día, que la general, o sea, la principal secuela de un caballo con laminitis es un casco de muy mala calidad, además de un crecimiento muy lento. ¿Por qué? Por la mala vascularización de la zona. Obvio, o sea, si un tejido que necesita va a crecer, nutrirse. Y si tengo menos afluente sanguíneo, tengo menos nutrición y por ende menos calidad. Se me fue la onda. ¿A quién le estaba respondiendo qué cosa? ¿Pero quedó clara su inquietud? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Ya. Seguimos entonces, vimos el caso de la visita y luego tenemos el caso de Carrete Malo. Carrete Malo fue un examen de precompra, era un caballo de un cliente que vendió muy potrillo, después quiso recuperar y el caballo presentaba defusión en un nudo anterior izquierdo hace 1 año y se envió a potrero sin diagnóstico ni tratamiento. O sea, vieron la articulación inflamada y el caballo lo soltaron. ¿Ya? Y al examen clínico presentó pérdida del rango de movimiento, o sea, yo le quería mover la articulación y se movía a la mitad de lo que normalmente se mueve. Y respuesta positiva a la flexión forzada de glúteo. Primera vista radiográfica. ¿Qué me pueden indicar? ¿Dónde? ¿Y qué estructura? Habría como ¿Cómo? ¿Cómo significa? Es que no me acuerdo cómo se Su llama. hablamiento es súper malo.
Qué profe, o sea, no te voy a decir que Su ablación no... porque los conceptos técnicos de la bibliografía lo estamos viendo. Las palabras difíciles son de Ahora no se ponga a ver ahora además, pues si tuvo la de... estamos pensando por lo que digo que la nada de vista lateral también tu papá es no es yo creo que la pasión para que vean Todos sus terapias están siendo grabados. Lo saben, ya lo mejor es que están en la evaluación. y todos saben, así que al final y al cabo no hay ninguna novedad, las opiniones quedan frente a todas. No se preocupe por eso. Se dijeron que como profesora de diagnóstico era excelente. De casualidad, ¿eso le llama la atención? ¿Quién será eso? No, yo no, ojo, yo no lo creo, ¿ya? Pero sabemos que hay algo anormal y eso me gusta. O sea, supieron reconocer que eso no debería estar. Maravilla. Que lo hablen bien es distinto. Eso, Efectivamente, el rudimentario está desviado, eso, está como despegado. ¿cierto? Podría ser un rudimentario con un cambio de forma o podría ser una fractura, no lo sé. Por eso es que siempre es importante un estudio radiográfico completo, porque una vista sola no sirve para nada. Tal cual como también un estudio radiográfico no sirve para nada si no hay un buen examen clínico. Seguimos avanzando en las vistas de carrete malo. La vista de la derecha es una vista que no tiene que ver con un carrete malo, es una vista de un caballo sano, para que hagan la comparación. Dígame usted, ¿Verdad? Y se le nota la fractura o la separación. ¿qué le llama la atención? La fractura o la Doctora, no separación. tengo, a esa altura parece que indica acá con el dedo porque de verdad no sé qué está indicando. Sí. ¿Dónde? En la regulación. ¿Eso es lateral? Se llama eso. Ya, la Que también hay una separación. Sí, pero ¿cómo se llama? Profe, ¿cómo escribe eso, por favor? No, Necesito saber. Esa flecha que acabo de colocar, yo la describiría como una neoformacionosa de radiopacidad menor a la del hueso, que se ubica en el borde del cóndilo. Por lo tanto, yo más seguro que es un osteopito. En lo personal también, este hallazgo radiográfico que veo acá, veo otra neoformación ósea de radiopacidad menor al hueso, que no es ni delimitada ni circunscrita, y que dada su ubicación, el hallazgo se hace coincidente con una entesiopatía del ligamento colateral de la articulación del mismo. O sea, es hablar lo que veo, no aprendí nada de memoria. Profe, y la textura Pero un poquito, dígame. Nunca. hay una persona de corte, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo decir eliminar estudios una? Solamente. Saber dónde se inserta. Ahora, en el texto de doctora, no es tanto la repercusión, sino la técnica que sea articuladora. La SEBAS que es de la articulación también. Ahora, en el caso de que tengas la duda, esto lo podéis complementar con una ecografía. Dice la ecografía del ligamento colateral. En el caso hipotético que tú necesitaras para dar un mejor tratamiento, ejemplo, que tú lo requieras, saber diferenciar si es osteofito o entesiopatía, hazte una eco. Pero, por ejemplo, en el informe radiológico, ¿qué podría decir que es una no formación de aspecto? Mira, más fácil. Cuando tú haces un estudio, un informe radiográfico, que de hecho el caballo no es tan complicado, parece que los perros son más crueles, que los perros son cruelentos. Tú tienes que describir lo que es. Entonces yo creo que te voy a decir, mira, hay una nueva formación ósea de tal y tal forma, de tal y tal característica, ubicado en tal y tal lugar. Es acá, quiero decir, es como decir, mira, hay un cachito en la esquina de ahí, pero obviamente con los tecnicismos apropiados y que dan el nivel a su nivel. O sea, veo una neoformación ósea que está en el borde lateral del cóndilo lateral de la trópia del tercer metacarpiano, que es bien delimitado y circunscrito, pero de radiopacidad menor a 2. O sea, básicamente, doctora, ¿a ti qué te interesa describir cuando tú describas algo? Primero decir qué es.
¿Por qué? O sea, es una neoformación ósea, es una pérdida de la continuidad, es una pérdida de la arquitectura, lo que sea. Primero, ¿qué es? Y luego, obviamente, caracterizarlo. Y por último, ubicar. Son las tres cosas que a cualquier persona le van a importar. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y dónde está? Ahora, si tu pregunta es, chuchi, ya, pero entonces como memoria, ¿qué hago para caracterizar? Forma, límites, tamaño es relativo, yo prefiero no hablar de tamaño porque para lo que para mí puede ser grande, para ti puede ser enorme y para ella puede ser enano, o minúsculo y para insignificante. Entonces algo que no es muy objetivo. Entonces yo hablo de forma, límites y radiopacidad. Y eso es todo, y al decir lo que estoy yendo, doctor, ¿y dónde está? Pero sí, la coloración que no, la radiopacidad de la imagen también está. De hecho, la radiopacidad está súper alterada. Hay que simplificar esto que se da acá en las zonas de disminución de la radiopacidad, que eso podría ser porque o falta un pedazo de hueso, literal, que podríamos completarlo con la otra, o podrían ser quistes subcondrales de origen traumático. ¿Ya? Entonces, efectivamente, acá tenemos una. Ya, ahora, perfecto. Tenemos estas neoformaciones óseas, que rojo y verde serían osteofitos y entesiopatía para cada caso. Tenemos estas disminuciones de la radiopacidad. ¿Qué más ven en esta imagen? ¿Qué es lo que siempre tienen que ver en esta vista? La línea. Ya, ¿y cómo está la línea? Hay una disminución, hay una línea, ¿cierto? De hecho, está como casi por ser colapso articular, ¿cierto? Sí. Diagnóstico de esta articulación. Fíjense ahora en las vistas oblicuas. ¿Ven acá? Entonces, al final lo que ustedes veían en la primera vista, como un osteofito, en realidad era una pérdida de la continuidad del hueso, había una fractura. Entonces, claro, ¿qué pasó con este caballo? Cuando el caballo tuvo la inflamación en la articulación, todavía tenía una fractura. Todavía lo mandaron a potrero sin diagnóstico ni tratamiento y terminó desarrollando una sepsis. Ese fue el caso de Carretón. Pero un poco, díganme doctor. Entonces no sería un osteofito. Lo que vieron en la primera imagen es un fragmento libre. Eso, lo de la atleta roja, es un fragmento libre, ¿no? Entonces se tendría que decir como la osificación de fragmento libre. No, pues si el fragmento libre siempre fue hueso, eso se explicó. Es como una leve fractura, un desprendimiento del hueso. Y ahí es una fractura. Es una pérdida de la continuidad donde se logra observar un fragmento óseo libre que se ha desplazado hacia el aspecto proximal de la articulación y su ubicación es dorsal. Y de hecho en la vista puedes ver que la pérdida de la continuidad estaba afectando a uno de los cóndilos. ¿Cómo? Estamos hablando, me dice si es minuta. Yo digo que generalmente si es con minuta es porque son muchos fragmentos. No, ya acá yo solo fragmento libre. Es como un cachito que se salió. Ajá. Pero igual compromete el código ahora sería artrosis. O sea, doctora, ¿cuáles son los hallazgos radiográficos que sí o sí son artrosis? Que puede ser uno o todos. Pérdida del cartílago articular en cualquiera de sus dimensiones, desde la menos notoria hasta el colapso articular o la anquilosis. Osteofitos, entesiopatías. Uno o más de estos tres, artrosis. Ahora, si lo causó o no la causó esa fractura, pero acuérdense de la clase de artrosis. Pérdida de cartílago articular, entesiopatía, osteofito. Cualquiera de esos, artrosis. Tiene pérdida cartílago. Tiene pérdida de cartílago articular, tiene entesiopatía y tiene osteofito. ¿Lo tiene todo? Obviamente, hay caballo, no sé cómo. ¿Qué vas a optar? ¿Tiene que haber algo? ¿Lo ves? Aquí dicen la articulación. También pueden ver. ¿Solamente son una articulación? Sí, ahora, ojo, detallazo. Articulaciones sinoviales. Solo articulación sinovial. Porque por eso es que
Siempre nosotros en la clase pasada hablamos de los componentes de la articulación sinovial. Cápsula articular, líquido sinovial, fila articular, ligamentos, huesos subcondráneos. ¿La artrosis entonces solamente en articulaciones sinoviales o en cualquier? Solo articulación sinovial. ¿Ya? El concepto de artrosis, solo articulación sinovial. No me interesan ni las suturas, ni las sincondrosis, ni las sífilis. Solo articulación sinovial. ¿Ya? Acá, chicos, entonces, si se fijan, tenemos una imagen donde podemos ver entonces un miembro pélvico, ¿cierto? Acá, y podemos ver cómo la articulación del nudo y la cuartilla están en contacto con el suelo. Eso es un fenómeno de hiperextensión. ¿Ya? Si se fijan, acá tenemos la mano derecha de este caballo que tiene como una protección, ahí está la caña, aquí está el nudo, aquí está la cuartilla, y aquí está el casco. ¿Cierto? Esa es la posición normal. Pero fíjense, en el caballo de la derecha, la cuartilla está apoyada en el suelo y la articulación del nudo está tocando el suelo. Eso es un fenómeno de hiperextensión del nudo. La caña vendría siendo el metacarpo. O metatarso. Es un genérico de los dos para que me dé lo mismo si es para tomar. El nudo, bueno, los huesos son ¿Es metacarpo falángica o metatarso falángica? Después, el nudo viene la caña, que es la primera, segunda, tercera falange. No. Doctora, caña es el metacarpo o metatarso. Nudo es la articulación metacarpo-falángica. Sí. Y esto que viene hacia abajo no es caña, es dígito o dedo. Y también podemos referirnos a este pequeño sector que está entre el nudo y el casco, que se denomina cuartilla. Es la cuartilla. El nudo y el ¿Qué casco. otra? El Cuartilla. nudo y el casco, la cuartilla. Cuartilla, exactamente. Entonces, si se fijan acá, en esta imagen, vemos la comparación entonces de cómo debería ser lo normal. Acá tenemos entonces la caña o metacarpo. Acá está el nudo, cuartilla y casco. Y acá fíjense cómo está la cuartilla recta y el nudo tocando el suelo. Eso que tenemos acá es un fenómeno de hiperextensión de la articulación del nudo. Y estos son los hallazgos radiográficos que nosotros podríamos encontrar. Si se fijan entonces acá tenemos una neoformación ósea acá y otra acá, porque estos extremos, ¿cierto?, se golpean y chocan entre sí, generando esta neoformación ósea. O en algunos casos incluso podemos no tener tanta suerte y encontrar fragmentos libres dentro de la articulación como estos. Pero se considera dentro de la articulación que está tocando la cápsula articular. Está dentro de la articulación. Eso sería los osteofitos. O sea, este es osteofito, este de acá es fractura, porque es un fragmento libre. De la izquierda son fracturas. Mira. Fractura. Y esta fractura, ¿en qué va a terminar? Obviamente en algún momento en artrosis, salvo que sea tener un diagnóstico muy temprano y un presupuesto disponible inmediato. Ahora, si me mostraran esa imagen así nomás, yo no hubiese llegado por Porque hemos visto pocas fracturas. Lo que pasa, doctor, es que también, mira, acá hay un tema de entrenamiento. O sea, acá es imposible que termine esta clase y tú identifiques todas las neoformaciones óseas y todas las fracturas. Hay que ser realista. Esto es súper fácil, pero requiere entrenamiento. O sea, ¿cuántos nudos has visto en radiografía? 4. 2. Llevo 2, creo. 2. ¿Está? Y yo he visto, no sé, 2 diarios durante los últimos 7 años. Sí, 7 años. Voy para los Hiperextensiones. hiperextensión. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá es la consecuencia de una hiperextensión. Eso es la hiperextensión. Estas son las posibles consecuencias. Que van de neoformaciones óseas en estos puntos o hasta fracturas. ¿Por qué se da esa hiperextensión? Debe haber muchas Causas. causas.
puede ser, una hiperextensión se puede dar por un evento en particular, alguna especie de exigencia excesiva para el miembro, o, como les mencionaba hace un ratito, fallas en el ligamento suspensor del nudo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esta articulación del nudo que está acá a la izquierda, cuando el caballo carga su peso en él, esta articulación desciende un poco y baja un poco, y hace como esto. Y el ligamento hace esto. Si nosotros de manera experimental, en este caballo negro que está acá de pie, nosotros elimináramos el ligamento suspensor del nudo, lo cortáramos con un cuchillo, experimentalmente hablando, inmediatamente este nudo que está acá, quedaría acá, pegado al suelo. Entonces, esa hiperextensión se evita por el aparato suspensor del nudo. ¿Y quién conforma el aparato suspensor del nudo? El ligamento suspensor del nudo y todos los ligamentos de los huesos sesamoides proximales. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ahora te podría ver. ¿Fácil y bonito? Sí. ¿Podría describir técnicamente la fractura que viste? Sí. O sea, yo lo que veo acá, digamos, en la imagen de la izquierda, veo una estructura ubicada en el aspecto proximal de la eminencia dorsal, de la primera falange, de radiopacidad similar al hueso, límites bien delimitados y circunscritos, ya que se relaciona con una pérdida de la continuidad de la primera falange. Y que dadas sus características de ubicación, es de ubicación, la redundancia, intraarticular. O sea, describo lo que veo. Eso es todo. O sea, solo hay que tener un poquito de herramientas lingüísticas para decir lo que veo y dónde está. Y tratar de caracterizarlo. Sí, es súper fácil. Yo en este caso, si usted dice la primera falange que se desprendió hacia proximal, Sí, pues, un trozo de primera falange. que se ve como un cachito Eso, de salida. te sale. Que sale Doctora, no pretendas saberlo todo y peinarte con todo el día. Porque estáis recién estudiando el segundo o tercer nudo que ves estudiar. Y yo eso lo entiendo. Entonces, por eso, cuando quieras estudiar patologías, hay que dar mayor estudio a la normalidad, no a la patología. Porque obviamente, por último, así sabéis que no sé qué chucha es esto, pero sé que no tiene que estar acá. Si no sé lo que es normal, ¿cómo voy a saber lo que es Claro, normal? y da lo mismo que no sepas la patología que es. Porque decir, mira, hay algo acá que no tiene que estar. Ahora lo describo. Mira, es bonito, es feo, es negro, blanco, se ubica en qué parte, hacia proximal, hacia distal, está por el borde dorsal de la articulación, por el borde palmar, cerca de qué estructura, y da lo mismo que no sepas que sea una fractura, pero sabes que no es bien, y lo describo. Entonces, concéntrate más en estudiar la normalidad, porque es súper imbécil estudiar patologías cuando no conoces la normalidad, porque es súper imbécil. Es como que le muestren nudos patológicos. ¿Y cómo le enseño patología si no saben lo que es lo normal? Cuando lo más probable es que en la vida cotidiana nos encontremos con más articulaciones normales que patológicas. no puedo. Sería más de proximal en el cabello. No, en ningún caso, porque resulta que de todas las zonas que nosotros hemos hablado, el único hueso que no califica como hueso largo es la tercera falange. Por lo tanto, en segunda, primera y metacarpio puedo hablar de epífisis proximal y epífisis distal. También son herramientas lingüísticas que podemos usar. Entonces, a fin de cuentas, chicos, es decir lo que vemos y dónde lo vemos, pero con un poquito más de herramientas lingüísticas, con ellos, por favor. Sí, si quieren, no. Sí, por ejemplo. Mejorar un poquito la ablación. Pónganlo con más cosas. Pero, Estos conceptos están súper buenos y no. pero cálmense, clase a clase. Si todas las clases vamos a seguir describiendo cosas, ustedes también tienen que intentarlo. No, ¡ay! No, porque estáis, díganme cómo, dónde, cómo es. Porque también parte de esto es que ustedes practiquen un poco. ¿Verdad? No sé si alguno de ustedes tiene la intención de dedicarse a caballos, pero más allá de que vean perros o monitos del monte, las herramientas lingüísticas que están y las capacidades de expresión son necesarias. Como diría algún profe mío, no hable tan atarzanado. Por eso qué bueno que su control haya sido
Así como preciso y conciso. Acá si se fijan entonces, un hallazgo más de lo mismo, ¿ya? Este tercer donde mismo estaba la visita. Acá un hallazgo radiográfico, digamos, que la verdad que ya es, digamos, más fuera, digamos, de lo que generalmente vemos. Acá vemos, de hecho, ya una exostosis que, dado su tamaño y su agresividad, termina incluso comprometiendo la articulación. Y si se fijan, fíjense los bordes. Este tipo de neoformación ósea tiene características que salen de lo y nos dan mucha información. Y se dan cuenta, su radiopacidad es heterogénea. Y es algo, podríamos decir, ¿la radiopacidad es igual o no a la del hueso? Chucha, es difícil porque en el centro, como que sí, pero en la periferia no. Entonces, estamos viendo que la radiopacidad de esta neoformación ósea es heterogénea. Además, si se fijan, miren la forma. La forma tampoco es bien delimitada, no es ni cuadrado, ni triangular, ni redondo. Entonces, no tiene una forma bien definida. Y además, fíjense los límites. Los límites son así. Entonces, tampoco es circunscrito. Hay una heterogénea de borde irregular. De bordes irregulares, o como vemos arriba, como no circunscritos. Porque algo circunscrito es la pizarra, ¿cachai? Bien delimitado, súper bien marcado. ¿Ya? O bordes no bien definidos, creo que también es una herramienta lingüística válida para escribir. Dígame, doctor. Eso podría ser un desafío. Si fuese un perro, como es un caballo, la verdad es que en caballos nosotros, claro, tenemos dentro de los diagnósticos frente a cualquier tipo de problema óseo o no, el tema de las neoplasias, pero de una lista de 1.250.721 probabilidad es la última o penúltima. Si yo lo veo así, tan heterogéneo, puedo deducir que esté cruzando con un proceso inflamatorio y tendría que yo hacer una radiografía de control a las 3 semanas. La neoformación no sé, ¿es activa o inactiva? Es activa. Entonces, tú mismo te respondes. Hay un proceso inflamatorio, duele como la puta madre. Y obviamente va a seguir creciendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Ya, generalmente, este tipo de neoformaciones óseas va a ser de origen infeccioso. Y probablemente exista o haya existido en esa imagen un cuerpo extraño. Entonces hay una reacción local exacerbada. Estas características graves, neoformación ósea, no delimitada ni circunscrita, de gran tamaño, que incluso la exostosis llega a un punto ya a comprometer la articulación, ¿ya? Y que además vemos una radiopacidad heterogénea, es muy característico de problemas infecciosos o un cuerpo extraño que ha prevalecido ahí durante mucho tiempo. Pero como un cuerpo extraño, la única como a raíz de una astilla, un clavo, un tornillo. Ahora, lo que pasa es que hay también la clínica que tiene que ver mucho. O sea, este caballo lo más probable es que además, ¿cachai? Tenga una guía y esté superable. Pero quiero que sea un tema, una guía cerrada, ¿cachai? Que tiene esta neoformación. Entonces, muchas características del caso también te las va a dar el caso clínico, que va a ser la información que tú obtienes al acercarte al paciente y también la que te pueda dar el dueño. Ahora, estoy pasando una infección a ese nivel. ¿Siempre los medicamentos tienen que ser a raíz del trauma que se tiene a nivel local o puede ser uno que migre de otro lado? En el caso de los potrillos, podría ser sistémico. Si es caballo adulto, que la radiografía demuestra que lo es, Profesor, ¿y hay tratamiento sería con antiinflamatorio, manejo de dolor? depende, ahí es relativo, doctora, porque depende, mira. De partida, si tenéis cuerpo extraño, tenéis que partir por seco. En el caso que no tenga, lo que pasa es que ahí necesitáis más detalles de cada caso, que está aplicarlo de el universo de posibilidades con el que tú te podrías encontrar en este caso. Entonces, claro, en el caso que tengáis cuerpo extraño, tenéis que partir por sacar. ¿Ya? Ahora, el tema de un proceso infeccioso a nivel óseo, ¿de qué tanto me puede servir colocar antibióticos a nivel sistémico? La verdad es que es súper poco, porque si nosotros pensamos en un hueso como un metacarpo, si lo tratáramos de dibujar en tamaño real, sería algo más o menos como esto. ¿Ya? Y su irrigación es por una estructura que se llama agujero nutricio, que está en la parte proximal y palmar del metacarpo y es un punto de este punto. Perdón, un poquito más. Ahí. Y por ahí entra una arteria, y por ahí pues hacia arriba. Entonces el tema es que si yo coloco un antibiótico a nivel sistémico, ¿cuál va a ser la concentración de antibióticos que va a llegar a este hueso? Entonces así. Claro, va a tener que colocar antibióticos, sí, pero el manejo local va a ser mucho más importante. Y si la causa no es infecciosa, eso se puede hacer.
No se Un puede. abordaje quirúrgico, sí, de todas maneras, sí. Sí, obviamente, digamos, hacer un curetaje a nivel local también es una alternativa. Ahora, ese tipo de cosas yo prefiero, como no, yo no soy cirujano, yo tomo el estudio radiográfico, le comparto mi caso cirujano y le comparto y así que tengo el del caso, ¿qué opinan? Así, sabes que bueno, lo veo mirando, sabéis que se haga un curetaje y tal, son las dos posibilidades. Obviamente, considerar una, digamos, una intervención quirúrgica siempre vale. Obviamente, cuando hace la complicación de este caso, y es muy probable que durante el curetaje termine de alguna manera afectando la articulación. ¿Qué opinan de este caso? La fractura, ¿cierto? ¿De qué hueso? La primera fue Pronóstico. No, espera, no queda pasar. Pronóstico. Bueno, malo, resultado. Malo. ¿Por qué? Porque esta fractura sí o sí va a terminar girando el proceso. ¿Por qué la doctora lo sabe? Porque la doctora se dio cuenta que la línea de fractura termina comprometiendo la superficie articular de la primera falange. ¿Es cierto, doctora? Vale, excelente, súper bien, la razón. Este caso, no sé, no voy a ver esta. Si se fijan acá, si te ponían a jugar un poco, tenía un montón de cosas que describir. Por ejemplo, se ve un engrosamiento, ¿cierto?, del metacarpio. Se ve también, si se fijan, miren, encefalopatía de ligamentos en los huesos sesamoides proximales, los mismos sesamoides proximales están uniformes. La verdad es que es una radiografía que podrían ocupar y buscar, muchos hallazgos radiográficos y podrían estar toda la tarde describiéndolos, ¿ya? Casos que de repente salen de lo común que generalmente encontramos. ¿Qué opinan de la imagen de la izquierda? Pregunta del millón. ¿Exostosis u osteofito? ¿Todos de acuerdo? Sí, perfecto. Muy bien, niños. Exostosis. Ahora. Jóvenes, en realidad. Es que la costumbre generalmente. Es que generalmente lo que más hablaste es Donato, son niñitos literalmente de primera. Ya, entonces imagen de izquierda, exostosis, estamos de acuerdo con que esto no es, porque además si se fijan, es lejano a esta depresión que tenemos acá, que es donde se origina el ligamento colateral, por lo tanto, estamos de acuerdo que es eso. La imagen de la derecha, ¿algo que les llame la atención? Ese es Samuel, ¿cierto? De hecho, ahí está la lista complementaria. Si se fijan, ahí se alcanza a ver el fragmento libre. Pero obviamente con la lista lateromedial no sabemos cuál hueso sesamoide es, ni tampoco por qué cara. Entonces, si te fijan, con la imagen de la derecha, nosotros tenemos entonces que tenemos una fractura, tenemos un desplazamiento después de una pérdida de la continuidad del hueso, de uno de los sesamoides, podríamos identificar cuál es, y además que es por la cara axial de la estructura, ¿cierto? No por la cara axial. Luego tenemos este caso de la izquierda. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cierto? Además, vemos que afecta, digamos, de alguna manera en esta zona y además en esta zona. Y este fragmento está desplazado hacia próximo lateral, ¿cierto? ¿Qué opinan de este caso? ¿Qué harían? Van donde el paciente, ven que el paciente tiene una cojera de nudo, excepción en el nudo, y lleva la cabeza justo en el apoyo, no en la recepción ni la protección. Respuesta positiva a la flexión de nudo, toma su estudio radiográfico, ¿cierto? Y se toma doctora con esa radiografía. Y el dueño le va a decir, bueno, ok, dime qué hacemos, hay plata, ¿qué viene ahora? ¿Cómo lo resolvemos? ¿El fragmento libre? Ajá, ¿lo sacaría? La doctora dice unir los fragmentos, ¿ustedes dicen sacarlo?
¿Alguien saca el fragmento, no? El pequeño sí. ¿Cuál es el pequeño? Lateral. La doctora saca el fragmento lateral. Fácil, ¿cierto? Saca el fragmento, chavos. En realidad, si lo miráis, es un huesito chico libre, saquemos el huesito. ¿Por qué? Porque hay ligamentos ahí que generan Se doctora, ¿qué no su postura? Vamos, problema ahí. ¿Qué viene el resto que viene ustedes? ¿Qué harían ustedes? Pero coexiste, creo que es una buena. No hay prótesis. O sea, prótesis de huesos amovidos. ¿Qué hizo usted? La tira los huevos, igual no podríamos estar. ¿Por qué no lo podría juntar? No, pero podría tres entonces no hay que sacar. sería una plana y fijar como con tornillo y cerclar. El problema es que el hueso es súper pequeño, y el tornillo te va a pulverizar. Ahora, hay un gran problema, que es la ubicación del fragmento que se ha desplazado y que de hecho por algo, el fragmento se desplaza hacia el próximo lateral. Que recuerden que si se fijan, el fragmento que se ha desplazado hacia el lateral corresponde a parte de lo que sería la cara abaxial del hueso sesamoide proximal. ¿Quién se insertaba en la cara abaxial? El ligamento supresor del nudo. Entonces la estructura que termina desplazando este fragmento es el ligamento supresor del nudo. Entonces de partida no puedo pensar en reposicionar esto porque tengo la tracción constante del ligamento, por lo tanto hay cero opción de reposicionamiento. De hecho, no. ¿Por qué? Porque además tenemos un gran problema, que los fragmentos, en este caso, no tengo chance de hacer cambios, porque si yo quiero una cicatrización de las estructuras óseas, necesito el contacto entre las superficies, y si el contacto no existe, aunque pasen los años y los años, esa estructura nunca se va a unir. Ahora, ojo, no todas las fracturas son candidatas a eutanasia, lo que pasa acá es que más allá de un tema presupuesto, ¿qué podría ser? No puede el papón. Ahora, ¿cuál podría ser una opción? Una opción, digamos, para conseguir un resultado funcional sería hacer una artrodesis de la articulación. Esto, digamos, son distintas opciones. Una artrodesis de la articulación del nudo. En términos simples y coloquiales, sería colocar una placa metálica por todo el borde dorsal del nudo y colocar unos pernos acá. Los pernos lo que van a hacer es fijar la articulación y generar anquilosis a mediano plazo. Ya, pero profe, ¿por qué acá sin problemas atrás? Fácil. Porque si yo elimino esta articulación y elimino su movimiento, no necesito la funcionalidad del ligamento suspensor del nudo. Obviamente, el diagnóstico deportivo es malo y nadie asegura que la cirugía resulte tan. Por eso es que este tipo de fracturas son caballos candidatos a eutanasia. Ahora, si este mismo fragmento se ubicara solamente con la cara axial, fácil, porque no puedo retirarlo y no tengo el ligamento supresor del nudo que me está complicando. Profe, y si fuera otro de alto valor, ¿se le podría hacer ese tratamiento con la placa, los tornillos y dejarlo como reproductor? Ajá. Sí, o caballo mascota, sí. Aunque claro, tenéis la ventaja que, por ejemplo, en cualquier disciplina ecuestre que no sea la hípica, podéis guardarse en el congelado. Son alternativas. Lo que pasa es que, ojo, cada uno es dueño, cada propietario es dueño de las decisiones que toman. Yo en lo personal, considerando el dolor que genera, porque este caso es súper doloroso. Si fuese un caballo libre, porque el dolor es demasiado. Pero si hago ese tratamiento de las placas y extraigo esos fragmentos, yo no extraería el fragmento, yo solo haría la artrodesis. Ojo, y además la artrodesis tenéis que esperar eso, y tenéis que esperar a que la articulación haga anquilosis, entonces igual es un proceso súper doloroso. Y podría además tiempo que haga la microterapia. Lo que pasa es que las alternativas siempre están. Pero toda alternativa tiene un porcentaje de éxito y de error y un camino que recorrer. Y ese camino que recorrer significa presupuesto y también significa dolor y malestar en el paciente. Entonces, hay un tema de criterio. Si tú me decís, no, profesor, que usted es un imbécil, yo considero que esta cuestión hay que hacer la cirugía, lo encuentro súper válido. Porque es una decisión de criterio. Y no tenemos por qué tenerlo. ¿Está?
O si otro me dice, no, la compañera aguanta, no toca la no, no hay que hacerlo. También es válido, porque son decisiones de criterio. No es como asociar un medicamento a una patología que no corresponde y que haga mal. O sea, son decisiones que puedes tomar. ¿Ya? No nos tratamos tan mal. Así nos tratamos, me queda esta clase. Estábamos tanto amor. De hecho, venía en sus clases repetitivamente. ¿Qué presencia, como usted decía, a nivel axial de procesos samuel proximal? Ahí Mucho mejor pronóstico. mejor Porque voy a, pero, mira, aquí pero la no- cirugía se extrae igual o no se extrae. Se ve no vaya a ahí. Por ejemplo, ahí. pero- no, mira, por ejemplo, si tú tienes una fractura, un desplazamiento por la cara axial de este sesamoide, lo extraí, y tenés mucho mejor pronóstico. El problema es cuando es acá en la superficie axial, porque viene la infección del suspensor. En el al centro de ahí como equilibrar. No, nuevamente con la presencia del ligamento. Sí, nosotros, pero independiente de que hagan, por ejemplo, esa cirugía que hizo de la placa, la consecuencia que tiene después de como la O sea, hay muchos riesgos. Uno, el dolor que va a tener en esta articulación durante mucho tiempo. Ahora, cuando tú haces intervenciones quirúrgicas o tratamientos que cursan con mucho dolor en una mano, el caballo se apoya constantemente en la otra mano. Y eso puede generar la meningitis por sobrecarga. Entonces, esos caballos tienen que tener mucho manejo antiinflamatorio y, digamos, diariamente administración de fármacos rebolíticos para mejorar la percusión en esa zona. Y así todo igual por el riesgo de la meningitis. Eso es lo que pasa. No la meningitis por sobrecarga. Claro, los agentes metabolíticos son productos donde el más famoso es el isoxsuprine, y últimamente algunos estudios indican que la pentoxicilina sería mejor aún, que son agentes vasodilatadores y además el tema de ser reolítico es que cambia la arquitectura del eritrocito. Entonces hace que los eritrocitos sean como más flexibles, entonces los eritrocitos pueden pasar por espacios más pequeños. Eso es. Entonces favorece la irrigación de zonas donde está sido mermado, ya sea por problemas de los vasos sanguíneos o por la causa. De momento, ¿cómo va todo? ¿Fácil y bonito? ¿Sí? Ya no está tan fácil. Pero es fácil. Quizás hay mucho que retener, pero como complicado de entender, yo creo que. ¿Cierto? Maravilloso. Sí. Acá, chicos, solo una imagen que va a ser la introducción a algo que vamos a ver en la próxima clase. Fíjense, ¿me puede indicar que haya radiográfico les llama la atención? Bien, súper. ¿De qué forma es? ¿Es clara su forma? Sí, es como redondito, ¿cierto? Ya. Eso que usted ve ahí corresponde a un quiste subcondral, que es básicamente una zona redonda, bien delimitada y circunscrita, de baja radiopacidad o radiolúcido, y se va a ubicar en el hueso subcondral, y que en algunos casos podría o no comprometer al cartílago articular. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase, bueno, subsiguiente, no lo sé, quizás vamos a buscar para la próxima clase. Vamos a ver un grupo de patologías, esto es como la introducción para la próxima clase, un grupo de patologías que se llaman enfermedades ortopédicas del desarrollo. Y estas enfermedades ortopédicas del desarrollo son bien entretenidas y bien bonitas, primero porque hay muchos trabajos que son muy lucrativas y eso es verdad. Y además porque son patologías que se desarrollan entre los 2 y los 4 años. Se desarrollan en la etapa de crecimiento exponencial del caballo. Una de ellas, doctora, me acomoda disimuladamente, si ahí está comiendo. Y además, a tratar de disimular lo más se nota. Entonces, este grupo de enfermedades se desarrollan entre los 2 y los 4 años, que es la época de crecimiento exponencial del caballo, pero el proceso patológico que desarrolla el caballo, yo lo describo como una bomba de tiempo, que es básicamente algo que en algún momento va a dar problemas, pero no sabemos. O sea, este quiste que nosotros vemos en este caballo, se tiene que haber desarrollado entre los 2 y los 4 años. Pero el caballo puede recién empezar a presentar una claudicación a los 6, 8, 12 o 20 años, o quizás el caballo se muere y nunca dio problema. ¿Por qué? No se sabe.
¿Ya? Y vamos a ver que las posibles patologías que encontremos son hipercondrales, osteocondrosis y osteocondrosis discal. ¿Ya? Y que de hecho esta es una de las explicaciones más lógicas, además de por qué nosotros debemos sugerir a nuestros propietarios, ¿cierto?, que cada vez que compren un caballo hagan un examen de precompra. Porque puede ser que el caballo puede ser que ese caballo no coge, sí, puede ser. Puede ser que mañana tampoco coge, no. Y puede ser que el caballo recién, a una semana de haberlo comprado, empiece a coger. Y recién ahí se van a dar cuenta de esto, cuando esto en realidad se generó hace, no sé, 5 años. ¿Se entiende? Perfecto. Pero ¿por qué al momento de la compra no? Porque esto es algo que se No, doctora, esto se generó en una etapa de la vida. Y en algún momento va a haber problema. Y el caballo sabe cuándo. Porque puede ser que incluso se muera. Y nunca de problema. Y de repente pasa que tú estás así como, no sé, un criadero en el que trabajáis de planta y un caballo que toda la vida he vendido, bueno, ni ningún problema. Y te sacáis una reloj, ¿quiere otra cosa? Y te sale esto. Y no qué. Y claro, ahí hay un montón de decisiones que vamos a hablar. O sea, lo operáis al tiro, se hizo el monitoreo, etc. O sea, no, tú le informas. Tú le informas y el dueño ve si lo compra o no. De repente hay dueños que incluso con lesiones crónicas compran los caballos igual con un valor deportivo dinero. Oye, tenés que pensar que un caballo no es como un auto. O sea, si tú tenés las lucas, te compráis el auto que queréis, vais a chocar sin mierda, ahí te compráis otro. Los caballos no es tan fácil porque es como buscar un talento. Es como buscar un futbolista, un talento, que tiene una capacidad, un no sé qué para hacer algo. Entonces, un caballo tiene ese valor, que es un tema que un caballo aprendió a hacer un ejercicio, lo hace de alguna manera, y de repente te llegan los que tiene, no lo encontrar. Y por eso es que la gente que tiene caballos es tan apasionada, porque de repente tú encontrás tu caballo, tenés un feeling con tu caballo, y de repente tienes 50, 60 bien, y no lo encontrás. Entonces, la gente muchas veces, ¿qué prefiere? Bueno, mantener su caballo, a pesar de las patologías crónicas, invertir lo que sea necesario, darle la mejor calidad de vida, para que se sienta la raja, porque sabe que por sea las lucas que tenga, no lo va a encontrar de nuevo. Perfecto. ¿Está? Y ese es el tema. Entonces, ¿qué hacer frente a estos casos? Son las cosas que también vamos a ir hablando en la próxima. Dudas, consultas, preguntas, reclamos, descargos, quejas, pelambres no, porque ya pelaron mucho. No, Créanme que nada. Les queda caleta. No, me imagino. La niña tiene una pregunta cada vez que pase más cosas, ¿por qué se van a pegar? Lo vamos a ver la próxima vez. Pero doctora, mira, a modo general, la epifantropenia de esto es variada. Va desde sobredosificación o subdosificación de minerales, factores genéticos, factores traumáticos, infecciones, etc. De hecho, vamos a describir que hay articulaciones que son predilectas para el desarrollo de estas patologías, y es más, cuando por ejemplo yo encuentro un hallazgo de estos, yo debo sí o sí realizar un estudio radiográfico de las otras articulaciones, porque es muy probable que el caballo que tenga un quiste en una manito, en la otra mano algo debe tener el caballo. ¿Ya? Pero entonces tenemos una clase para ello. Esto es solamente una introducción. ¿Ya? Para que el nombre ya como que empieza a sonar en su cabeza. Chicos, ¿alguna duda, consulta, pregunta? No tengo idea, ¿vale? Sí, voy a ¿Y esto está hoy? Sí. Dijo que iba a entrar lo mismo de control. Dijo que iba a entrar lo mismo de control. No, porque le estoy viendo, así que esto siento. Pero no te preocupes, ¿Qué cosa? No, los quistes. De allí, No, quistes no. No, eso no. Para atrás. Pero no, sí. Ya, sí, solo no veo.